Titulares. Las becas Slalom 2026 ya están en marcha, el primer paso para los futuros pilotos. Este sábado se celebra el Seminario Anual de Oficiales, clave en la preparación de la nueva temporada. Y además, llegan nuevas copas de promoción en los campeonatos de rallies y tramos de tierra para 2026. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Comenzamos! Hola, un jueves más. Este fin de semana estaremos sin competición, pero el automovilismo aragonés no se detiene. Formación, promoción y nuevas oportunidades marcan la actualidad en este informativo 133 de aragonracing.es. Este domingo pasado estuvimos en la selección de becas 2026 para la temporada de slalom. Ya tenemos 3 nuevos pilotos en esta disciplina. No es una carrera, es una oportunidad. Aquí no hay público, no hay gradas llenas, pero para ellos es la carrera más importante del año. Bueno, a ver, por mucho que sepan, todavía no los hemos visto conducir, pero por mucho que sepan, cualquier persona necesitaríamos un curso de conducción porque siempre aprendemos cosas nuevas. La técnica es fundamental y sobre todo lo que decimos, la sangre fría. La conducción no es todo gas a fondo, hay que tener una técnica y piloto estresado, igual que un conductor normal al hábito, una persona que va estresada en el coche tarde o temprano te va a crear muchos problemas. La Federación Aragonesa de Automovilismo ha celebrado este domingo una nueva jornada de selección de pilotos de slalom. En la que 3 aspirantes han logrado una beca para disputar el Campeonato de Aragón de Slalom de la temporada 2026. Un total de 21 aspirantes, todos ellos residentes en Aragón, han participado en esta selección celebrada en las instalaciones de Educatraffic en Zaragoza. Entre los participantes, también presencia femenina, reflejo del crecimiento del automovilismo aragonés. Pues me enteré porque lo vi en Instagram y sería como un sueño conseguirlo porque siempre me ha gustado el tema de los coches y siempre he ido a ver carreras con mis amigos, pero nunca me había atrevido a participar en ninguna. Pues al principio un poco nerviosa, en la primera tanda que me he liado porque he empezado ya mal y he hecho todos los conos del revés, pues un poco frustrada porque digo al menos he acabado pero lo he hecho mal, y en esta segunda me he intentado concentrar más y al menos no he fallado en ninguno. Si no, pues al menos he aprendido. La jornada se ha estructurado en 3 fases. Una primera parte teórica, seguida de una fase inicial en pista, en la que los participantes han realizado 2 pasadas con cambio de vehículo y acompañados por monitor. Aquí no solo se miden los tiempos, también la precisión, la regularidad y la capacidad de adaptación de cada piloto. Bueno, pues hoy buscamos pilotos que sean lo más completos posibles, en el sentido de que buscamos gente que sea rápida en el crono,
que tenga unos mínimos de conocimientos de automovilismo y sobre todo que tenga buenas maneras o que tenga buenas actitudes o buenas formas de conducción. No nos importa que sean tan rápidos, porque si tienes una buena base de conducción, aunque no seas el más rápido, con la experiencia te dará el tiempo, te dará bajar los tiempos. Los slalom es una buena base de iniciación. Creo que es una buena forma de iniciarse en el automovilismo de la forma más económica posible. Tras esta primera toma de contacto, 6 aspirantes accedían a la fase final, disputada sobre un recorrido más largo, similar a los utilizados habitualmente en las pruebas del campeonato. Tras analizar los tiempos y la valoración de los monitores, la Federación ha decidido los 3 pilotos que obtienen finalmente la beca para la temporada 2026. Soy Carlos, soy de Zaragoza. ¿Qué significa para ti esta beca? Para mí es el inicio de una competición federada en la cual ya cuentan los tiempos, cuentan las cosas reales. Ya no se vale un track day ni cosas así, ya, cosas serias. Yo me llamo Nuño, vengo de Burgos, pero llevo 6 años viviendo aquí en Zaragoza y yo me enteré de esta selección de pilotos por un día pasando Instagram. Me gustan mucho los coches y siempre me salen cosas de coches. Y me salió que iban a hacer esta selección y dije, vamos a probar, a ver qué pasa. Bueno, pues yo soy Mario, soy de aquí de Zaragoza. Pues la verdad es que al principio bastante nervioso, al fin y al cabo es coche nuevo, no lo conoces, circuito nuevo, un reglamento que tampoco conoces, pero bueno, yo creo que la adaptación ha sido rápida y en la segunda tanda ya más calmado y la verdad es que bastante fino, muy contento. Enhorabuena a los 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en Alcañiz. Eso es. La temporada 2026 del Campeonato de Aragón de Slalom arrancará el próximo mes de abril en el circuito de Motorland Aragón. La jornada termina, pero para algunos el camino acaba de empezar. El slalom aragonés sigue construyendo su futuro cono a cono. Más oportunidades, más igualdad, más incentivo deportivo con las nuevas copas en rallies y tramos en este 2026. Y ASR Motorsport, a través de la marca Baracat, lanzan para la temporada 2026 3 copas de promoción dentro de los campeonatos de rallies y tramos de tierra. El objetivo es claro, premiar el rendimiento en cada prueba con neumáticos para los mejor clasificados, reforzando así el apoyo directo a los equipos. En el campeonato de rallies, la copa estará abierta a vehículos de 2 ruedas motrices de las clases 1, 2 y 3. El número de premios dependerá de la inscripción. Con entre 5 y 10 equipos, el vencedor recibirá 2 neumáticos y el segundo 1, además de un cuarto neumático sorteado entre el resto. Si la participación supera los 10 inscritos, también habrá premio para el tercer clasificado. En tramos de tierra se convocan 2 copas, una para vehículos 2RM de las clases 1 y 2, con un esquema similar de premios, aunque en este caso el ganador de cada prueba recibirá un neumático. Y además, la Copa Focus, que premiará con un neumático al vencedor de cada cita. Como novedad importante respecto a la pasada temporada, no habrá cuota de inscripción específica. El único requisito para optar a los premios será la adquisición de 5 neumáticos de la marca Baracat.
una fórmula que busca incentivar la participación, equilibrar costes y fortalecer las copas monomarca dentro del automovilismo aragonés. Porque las carreras no empiezan cuando se apaga el semáforo, empiezan mucho antes. Este jueves termina la inscripción para el seminario de oficiales. La Federación Aragonesa de Automovilismo celebrará este sábado 28 de febrero su seminario anual de oficiales, una cita imprescindible para preparar la temporada 2026 desde dentro. La jornada tendrá lugar en el edificio Joaquín Repollés, en las instalaciones de Tecnopar Motorland en Alcañiz, entre las 10 y las 14 horas. No es solo una reunión técnica, es el momento en el que cronometradores, comisarios técnicos, directores de carrera y organizadores ponen en común procedimientos, revisan normativa y afinan el engranaje que hace posible cada prueba. La mañana se dividirá en dos bloques. Primero, análisis del calendario, novedades reglamentarias y necesidades organizativas. Después, tras una pausa que incluirá la visita al laboratorio de impacto del 13A, Universidad de Zaragoza, llegará el trabajo más práctico: revisión de actas y coordinación por áreas según cada tipo de licencia. Porque en automovilismo la seguridad y la precisión no se improvisan, se estudian, se revisan y se entrenan. Ojo, porque las inscripciones terminan hoy jueves a las 20 horas. Y no hay carreras este fin de semana, pero sí hay futuro. Formación para quienes velan por la seguridad, oportunidades para quienes quieren empezar y nuevas fórmulas para seguir creciendo. En el automovilismo no solo se corre, se organiza, se aprende y se construye día a día. Nosotros te lo contamos aquí en aragonracing.es. Hasta el próximo jueves y recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo.